Bienvenidos, estimados asistentes al Congreso Nacional de Matemáticas. Mi nombre es Alejandro Andrade, historiador del arte, y el día de hoy los invitamos a un recorrido por el Templo de Nuestra Señora de la Soledad, una de las joyas emblemáticas de la Puebla de Los Ángeles. La historia del Templo de Nuestra Señora de la Soledad se remonta a finales del siglo XVII, cuando un esclavo llamado Manuel de Dolores le solicitó a su patrón, que iba a viajar a España, que le consiguiera una imagen de la Virgen a la cual él le tenía particular afecto y devoción, que era Nuestra Señora de la Soledad. Esto se hizo a raíz de la fama que tenía la escultura española también en América, ya que la gran devoción de este personaje le mandaba a pedir la mejor escultura que se pudiera para representar este misterio al cual le tenía tanta devoción. El capitán viaja a España, está en varios lugares, entre ellos en Sevilla y Cádiz, y ahí empieza a buscar una escultura que se pudiera adaptar a las necesidades estéticas y devocionales que le solicitaba Manuel de Dolores. Estuvo visitando varios talleres, hasta que al final encontró en Sevilla un escultor que ya tenía hechas unas manos, un par de manos y un rostro con la misma advocación, y que solamente se tendría que adaptar con un cuerpo de candelero para poder revestirla y que ya pudiera tener culto. Queda perfectamente a los estándares y a los gustos que se habían solicitado, y entonces se procede a embarcarla en Cádiz, pero en ese momento, por razones específicas de tiempo y de otras circunstancias, no puede zarpar la embarcación. Entonces se tienen que quedar unos meses más y la Virgen es conducida a un convento de monjas para resguardarla en lo que se podía salir hacia la Nueva España. Cuando llega a este monasterio, las religiosas se enamoran de ella, especialmente una de ellas que estaba emparentada con el escultor. Entonces ellas deciden armar la pieza, revestirla y empezar a darle culto. Cuando llegó el momento de que toda la tripulación iba a partir hacia la Nueva España, las religiosas no querían dejar ir la escultura, pero según la tradición legendaria, la Virgen mandó, o Dios mandó una enfermedad en el convento, ¿no? Y las religiosas reflexionaron y se dieron cuenta que esta penuria que estaban pasando era justo porque no dejaban que la imagen pudiera ir a su destino original, que pues justo era la Puebla de Los Ángeles. Es así como las religiosas dejan ir la imagen, que ya tenía fama de milagrosa, inclusive se dice que hubo una gran procesión para llevarla en la embarcación, y es así como llega a la Nueva España y específicamente a la Angelópolis. Cuando llega la escultura ya tenía una fama de milagrosa, lo cual hizo que mucha gente viniera a conocerla y a tributarle devoción. Inclusive canónigos de la catedral llegaron al momento en el que se desencajonó la escultura. Y pues esta pieza, que estaba más bien destinada para un culto un poco más doméstico, más cerrado, pues en realidad se le termina erigiendo una pequeña capilla que actualmente todavía pervive y que es el actual camarín de la Virgen de la Soledad. Y es en esa capilla donde empieza a hacerse mucho más reconocida. Inclusive se instala una Santa Escuela de Cristo, que era una corporación religiosa que justamente tenía mucho que ver con el tema de la reflexión y de la espiritualidad a un nivel como mucho más personal. Entonces empieza a tener muchísima fama de milagrosa la Virgen. Los canónigos de la catedral empiezan a adoptar un poquito más el culto, inclusive ellos reclaman la propiedad de la escultura, que termina siendo parte de la diócesis, y es así como se proyecta la construcción de una iglesia mucho más grande y que estuviera acorde al nuevo culto que se estaba generando en Puebla, que si bien la devoción a la Virgen de la Soledad ya tenía mucho tiempo suscitándose en espacios tan importantes como lo es la misma Catedral de Puebla, es a partir de esta imagen
que va a eclosionar el culto y que en particular se va a volver una de las grandes protectoras de la ciudad de Puebla. Es por ello que en el siglo XVIII y todavía el siglo XIX, cada vez que había una penuria, una catástrofe, alguna epidemia, etcétera, etcétera, la ciudad mandaba sacar en procesión a Jesús Nazareno, que es el otro gran patrón de la ciudad, que se encuentra en la parroquia de San José, acompañado de la Virgen de la Soledad. Inclusive en el archivo del ayuntamiento tenemos varios documentos en donde se está enunciando la salida de estas dos imágenes justo para solicitar el remedio de las penurias aquí en Puebla. Lo que estamos viendo atrás es justo la escultura original, de la cual estamos comentando toda esta historia y la cual origina este magnífico espacio arquitectónico. El retablo que estamos viendo en la parte de atrás no es el original que se proyectó en el siglo XVIII, sino que es una renovación del siglo XIX, pero que también sigue una tradición doctrinal y devocional al poner a la Virgen al centro, en la parte de arriba la cruz, porque se dice que la primera persona que adoró la Santa Cruz después de la muerte de Cristo fue la Virgen, y que hubo un momento en el que María Magdalena y San Juan Evangelista no la podían encontrar y de repente subieron al Calvario después del entierro de Cristo y la encontraron justo venerando la cruz, que eso es lo que podemos ver en este retablo neoclásico proyectado por el gran artista poblano José Manso, ¿no? Vemos a la Virgen en el centro, en esta posición de oración, en la parte de arriba las tres cruces, la de Cristo y la de los dos ladrones, y abajo de María, a María Magdalena y a San Juan, justo en una actitud de sorpresa, ¿no? De haber encontrado a María y todavía portando algunos de los elementos de la pasión. Y a los lados tenemos a José de Arimatea y a Nicodemo, que también, como lo señala la tradición evangélica o como lo señalan los evangelios, fueron quienes ayudaron a descender el cuerpo de Cristo y a poder darle sepultura. Cuando se decidió erigir un nuevo templo a Nuestra Señora de la Soledad, mucho más acorde a la gran devoción que estaba despertando en las tierras angelopolitanas, también se planteó a la par edificar un nuevo convento. Esto estaba muy en sintonía con la misma advocación de Nuestra Señora de la Soledad. Hay que recordar, por ejemplo, que en el templo de la misma advocación en Oaxaca, que es muy conocido, se presentó desde finales del siglo XVII la decisión de fundar un convento de monjas agustinas para que estuvieran cuidando a la Virgen y justo en un tema mucho más teológico, ellas fueran como las que acompañaran a la Virgen en su dolor y su soledad. Es por eso que se plantea retomar ese mismo esquema aquí en Puebla, específicamente por uno de los canónigos de la catedral que había asistido a el desencajonamiento de la escultura de la Virgen cuando había llegado en España. Este canónigo era Juan Francisco de Vergalla. Él empieza a aquilatar esta idea y de entre todos los conventos de religiosas y de todas las órdenes religiosas que había, se decide hacer un convento de monjas carmelitas. Esto es que una religiosa o varias religiosas iban a salir del otro convento que ya se había erigido de esta orden, que era el convento de Santa Teresa, para hacer la fundación en el templo. En la primera mitad del siglo XVIII y después de todas las transformaciones que conllevaron el cambio de dinastía monárquica de los Austrias a los Borbones, fue mucho más complejo el obtener los permisos reales para poder erigir nuevos conventos, debido a que esto obviamente impactaba en las arcas reales. Fue debido a esto que el proceso fue bastante largo, fue un papeleo bastante extenso que conllevó a varias personas y a varios prelados que estuvieron dirigiendo la diócesis, hasta que finalmente la solicitud llega a buen fin en la época del obispo Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu. Lo que estamos observando
en la parte de atrás, es justo un cuadro firmado por Pablo José de Talavera, un artista de finales de la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? Que estuvo trabajando más bien en el segundo cuarto del siglo XVIII, que venía de una tradición familiar muy importante que había iniciado Cristóbal de Talavera, su padre, y que también continuaron Vicente, Pablo y Manuel. Para esta composición, Pablo José de Talavera retrató en 3 momentos diferentes todo el proceso que se tuvo que llevar a cabo, todo el proceso administrativo y burocrático que conllevó la erección legal del convento de Carmelitas, que en este caso estaría dedicado a la Transverberación de Santa Teresa. En el primer plano, a mano derecha, estamos observando al obispo Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu firmando la solicitud, que justo quien se la entrega es Juan Francisco de Vergalla. Esta solicitud viaja hacia 2 destinos particulares. Tenemos también en primer plano al Papa abajo de unos cortinajes que justo nos están mostrando esta importancia que tiene el personaje, y justo como los canónigos también le están llevando el mismo pliego petitorio para que lo firmara. Y del otro lado, en el fondo, observamos un ambiente palaciego que está dominado por la figura del rey, quien también está dando sus permisos. Hay que recordar en esta época que justo todos esos eran los pasos para la erección de nuevos conventos o de nuevos espacios religiosos. Se tenía que mandar la solicitud al Papa y se tenía que mandar al rey. Esto obviamente tardaba muchísimo tiempo, algunas veces las construcciones arrancaban antes de que estuvieran todos los permisos y dependía mucho de la gente que estaba siendo de procurador tanto en Roma como en Madrid para que pudieran llegar a buen fin. Es tan complejo ese proceso y debió de haber sido tan particular para el caso de la erección de este convento carmelita que inclusive se decide dedicar un buen tramo del templo, el sotocoro, a colocar un gran cuadro que justo estuviera teniendo memoria de este proceso administrativo que habían tenido que emprender para que finalmente fuera erigido el convento. Después de tener todos los permisos necesarios que habíamos visto en el cuadro, se tuvieron que gestionar para la erección del convento. Y una vez terminada la obra arquitectónica, tanto del nuevo templo como del convento, se procedió a la gran gala inaugural, ¿no? A la gran procesión solemne, con la cual se daría por abierto el nuevo santuario, el nuevo templo a Nuestra Señora de la Soledad, así como el convento de religiosas carmelitas. Este gran acontecimiento que debió de haber llenado de algarabía a la sociedad poblana fue representado en el cuadro que tenemos enfrente del otro lienzo que habíamos observado anteriormente. Aquí podemos observar un poco del costumbrismo y de la fiesta novohispana y de cómo se realizaban todas estas grandes funciones que obviamente están siendo presididas por la titular del templo y la que origina toda esta historia, que es la escultura de Nuestra Señora de la Soledad, que la podemos ver en andas, cargada por los canónigos de la catedral. Un poco más atrás observamos un grupo de religiosas que recordemos que eran monjas de clausura, nunca habían salido al mundo una vez que ya habían entrado y que habían hecho sus votos. Entonces es muy interesante pensar en el efecto que debió de haber tenido para las religiosas que estaban totalmente hechas a la idea de que no iban a volver a salir al mundo, a la vida del siglo, como se le llamaba en esa época. Pues efectivamente caminar unas cuantas calles del convento de Santa Teresa, que se encuentra en la 2 Norte y la 10 Poniente, hacia este Templo de la Soledad. Es muy interesante inclusive ver cómo los rostros de las religiosas no son perfectamente visibles, porque el pintor, que también es Pablo José de Talavera, lo que hace es recrear estos velos muy delicados, muy sutiles, que permitían tapar los rostros de las religiosas para que toda la gente que estaba yendo a la procesión no las pudiera observar
de manera total o muy definida, pero que también les permitían pues, poder ir caminando y seguir el tránsito de la procesión. Tras ellas también podemos observar la imagen del obispo Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, quien se encuentra en ademán de bendecir a todos los que estamos observando esta pintura, y otros canónigos de la catedral, personajes importantes de la ciudad, inclusive el alcalde y el ayuntamiento. Como les decía, la imagen central de la composición es la escultura o el retrato de la escultura de Nuestra Señora de la Soledad, pero también podemos encontrar otras esculturas que van adelante de ella y que justo se están encaminando hacia el templo, que en la parte de hasta el fondo de la obra podemos admirar la fachada. Las otras esculturas que van acompañando también nos hablan de las diferentes corporaciones que estaban involucradas dentro de la erección de este nuevo convento. Tenemos a la imagen de San Pedro, ¿no? Que hay que recordar que San Pedro siempre está vinculado con toda la cuestión de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y en este caso con el Obispado de Puebla y con los canónigos de la catedral, que como ya habíamos explicado, fueron los que estuvieron haciendo la gestión de este nuevo santuario y a los cuales ya les pertenecía la imagen. También tenemos la imagen de San José, que si bien era muy querido para las carmelitas descalzas, especialmente después de la devoción que había difundido de él la misma Santa Teresa, la reformadora de la Orden del Carmelo, pues también tenía especial relevancia para el Ayuntamiento de Puebla, ya que era uno de los patronos de la ciudad y específicamente el cabildo del ayuntamiento era quien promovía todas las fiestas, tanto de marzo, que son las fiestas propias de San José, como las fiestas del patrocinio de San José sobre la ciudad de Puebla en septiembre. Entonces hay que pensar que está San Pedro representando al poder eclesiástico, San José al poder civil, y también podemos ver la imagen de Santa Teresa, que pues obviamente como reformadora y fundadora del Carmelo Descalzo, pues tiene que aparecer, ya que era el modelo de virtud de las religiosas que aquí se iban a instalar para practicar la devoción y fungir como un consuelo a la Virgen de la Soledad. A mis espaldas tenemos uno de los dos grandes retablos originales de la época del siglo XVIII que se instalaron en el templo de Nuestra Señora de la Soledad. Este en particular se encuentra dedicado a San José. San José fue muy importante en muchos sentidos para la Iglesia, pero específicamente para la Orden del Carmelo, ya que una de las principales santas que difundieron la devoción hacia el Padre de Cristo, pues fue la misma Santa Teresa de Jesús, que como ya les había comentado, fue la reformadora del Carmelo y fundadora del Carmelo Descalzo, orden a la cual pertenecían las monjas de este templo. La historia de San José y Santa Teresa comienza cuando ella había sido desahuciada y había muerto, como en una especie de muerte catatónica, y había revivido después de una forma aparentemente milagrosa, por lo cual ella había atribuido esto a San José, ¿no? Quien también le había ayudado a ir mejorando, a ir sanando de todas las molestias que le había ocasionado esta enfermedad. Posteriormente, ella lo toma como su especial protector y cuando empieza a fundar varios conventos, va a decir que es el custodio de las religiosas. Así como San José había protegido a Cristo y a la Virgen, Santa Teresa tenía la idea de que el mismo santo replicaría lo mismo con las religiosas de su orden. Es por eso que en todos los espacios en donde esté la Orden del Carmen siempre se va a encontrar una gran escultura dedicada a este santo patrono. En el caso particular de este retablo, tenemos una pieza esculpida, tallada, dorada y policromada, que según algunas tradiciones o afirmaciones puede provenir de Guatemala, que era un gran centro productor de escultura en esta época. A los lados tenemos a quienes serían sus suegros o que formarían parte de la sacra parentela, que son Joaquín y Ana, los padres de María,
Estas son esculturas poblanas salidas de uno de los mejores, si no es que el mejor taller de escultura que se dio en la Puebla de la época virreinal, que era el taller de los Cora, encabezado por José Marín Villegas Cora. A los lados podemos observar varias pinturas que particularmente detallan la vida de San José y no solamente se abocan a los pasajes como más comunes representados en la plástica, sino que verdaderamente el pintor y el creador intelectual de este programa se recrea en pasajes muy específicos como el nacimiento de San José o inclusive un pasaje en donde San José está adorando el Arca de la Alianza, ¿no? Que son muy particulares y que no se han podido observar en otros ciclos dedicados a la vida del santo. En particular, nos llama la atención la pintura final de este ciclo, que se encuentra en la parte de abajo a la derecha del retablo, en la cual se puede observar al mismo Cristo que baja al limbo y rescata el alma de San José. Porque hay que recordar que, según la tradición católica, el cielo había estado cerrado después del pecado de Adán y Eva, y todos los que habían muerto, todos los justos, se habían quedado en el limbo, incluyendo al mismo padre de San José, el padre de Jesús, San José. Es debido a esto que cuando Cristo muere en la cruz, la teología marca que Él baja a los infiernos y empieza a sacar las almas de los justos para llevarlos ya finalmente a los cielos, y pues entre ellos el primero probablemente debía de haber sido su padre, San José. En la parte de hasta arriba del retablo podemos observar una pequeña pintura de formato apaisado en la cual se encuentra la misma figura de San José con el manto extendido gracias a unos ángeles que le ayudan a este acto, y abajo de él se encuentran tanto las autoridades civiles como eclesiásticas. Las autoridades civiles encabezadas por el rey, las eclesiásticas por el papa, y también destaca en ello, en esta representación, la figura del mismo obispo Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, quien se coloca de hinojo recibiendo la protección del santo, que curiosamente también era el patrono de la casa de los Abreu. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado esta visita al Templo de Nuestra Señora de la Soledad y a estos 3 espacios en específico que decidimos mostrarles, extendiéndoles la invitación a que en algún momento puedan venir, disfrutar de Puebla y encontrarse en vivo con este magnífico templo. Muchísimas gracias. Bienvenidos, nosotros somos Los Tonos Humanos, grupo dedicado a la interpretación de la música histórica. En esta ocasión hemos preparado un programa de alguna manera vinculado a las matemáticas, y para eso quisiera mencionar que en la Edad Media, ya desde el siglo XV, las artes liberales, que se diferenciaban de las artes serviles, que eran las que hacían los sirvientes y los esclavos, las artes liberales eran las que practicaban la gente libre, se dividían en dos, en el quadrivium y en el trivium. Justamente el trivium abordaba 3 de estas artes, que eran la gramática, la retórica y la dialéctica, propias del lenguaje. Y el quadrivium abordaba las artes relacionadas con las matemáticas, que eran la geometría, la aritmética, la astronomía y justamente la música, porque la música siempre estuvo y siempre ha estado vinculada directamente con las matemáticas. Es por eso que comenzamos este programa con un saltarello, que es una danza medieval, de Vincenzo Galilei, quien fuera padre del mismísimo Galileo Galilei. Él vivió en el siglo XVI, nació en 1520 y murió en 1591, y una de sus principales aportaciones a la música fue el tratamiento de la disonancia desde un punto de vista, por supuesto, físico y también matemático, además de musical.
fue un sacerdote jesuita y un erudito y científico de su época. Él vivió en el siglo XVII, vivió de 1602 a 1680 y prácticamente abarcó todas las áreas de la ciencia en su época y en diversos tratados que publicó. Uno de los más importantes y representativos fue la Musurgia Universalis, publicada en Roma en 1650 en 2 volúmenes. Y este tratado ha sido muy importante para todo el desarrollo de la música occidental, incluso lo siguió siendo durante muchos siglos, hasta Bach, hasta Beethoven, y abarcando muchas teorías musicales, sentando el precedente para la teoría musical. De Athanasius Kircher, precisamente de su tratado de la Musurgia Universalis, vamos a escuchar el modo hipodórico, en esta ocasión interpretado al clave por Elena Nándeva. Y este modo hipodórico realmente hace referencia a los modos griegos, a los modos musicales griegos y de clásicos también. Johann Sebastian Bach ha sido uno de los músicos más geniales y más importantes en la historia de la música. Su genialidad no solo fue musical, sino también ha sido considerada matemática en sus composiciones. Bach nació en 1685 y murió en 1750 y es considerado la cúspide del barroco. Hay un episodio famoso de 1747 cuando él se encontró con Federico II, Federico el Grande de Prusia, en su palacio de verano en Sanssouci. Bach en realidad fue a visitar a su hijo, Carl Philipp Emanuel Bach, que trabajaba para el rey, justamente en este lugar, junto con Johann Joachim Quantz, el flautista y compositor también famoso.
De hecho, Federico II en esa ocasión le dio a conocer, o más bien quiso que probara los primeros pianos que se construyeron en aquella época, y bueno, Bach incluso hizo una crítica sobre esos instrumentos, y más adelante él pidió que se hicieran las modificaciones que Bach había sugerido para este instrumento. En aquella ocasión, Federico II retó a Bach, porque Bach recordemos que él era muy importante, muy reconocido como intérprete, más no como compositor. Su reconocimiento como compositor fue póstumo, vino ya varios años después de su muerte, pero como un intérprete del órgano y del clavecín fue muy reconocido. Entonces, y bueno, también era muy reconocido como un gran improvisador. Federico II le hizo un reto en aquella ocasión, le dio un tema de unas cuantas notas, para que él improvisara sobre él, y bueno, él lo hizo y salió muy bien librado de aquella ocasión. No tan solo salió bien librado, sino que posterior a este encuentro, él crearía una de sus obras también más importantes, la Ofrenda Musical, que está integrada por cánones y fugas, todos formados a partir de este tema. Y en ellos hay varias relaciones, incluso matemáticas, y hay hasta enigmas, podríamos considerarlos dentro de esta música, que él mismo pondría la indicación de busca y encontrarás. Como ejemplo de esta obra de la Ofrenda Musical, vamos a escuchar un trío, en esta ocasión interpretado en el clavecín. La cantata alemana se sitúa aparte de la de los demás países, sobre todo porque fue cultivada primordialmente como un género sacro y porque sus orígenes y desarrollo fueron muy independientes de los modelos italianos. La naturaleza heterogénea de sus textos y estructuras musicales
contrastan mucho con los sencillos componentes de la forma italiana. Los textos poéticos de la cantata suelen ser típicamente pastoriles y amorosos, aunque algunos son históricos o mitológicos y pocos fueron humorísticos o satíricos, mientras una proporción considerable tratan temas morales o religiosos. Los textos de la cantata son normalmente monólogos líricos, expresión directa de un personaje con o sin nombre, escrito por un poeta y narrado por un cantante. El compositor usualmente respetaba la estructura estipulada por el poeta, colocando selecciones de versos como recitativos y estrofas rítmicas como arias. A continuación, un ejemplo del aria Schafe können sicher weiden. Las ovejas pueden pastar seguras, de la cantata 208 de Johann Sebastian Bach. Georg Friedrich Händel fue un compositor alemán
que desarrolló sobre todo su carrera en Inglaterra. Él también estuvo en Italia en algún momento y nació en 1685, el mismo año que Johann Sebastian Bach, pero murió en 1759, 9 años después de Johann Sebastian Bach. Händel no está tan relacionado directamente con las matemáticas, o en cierto modo sí, porque él fue un gran inversionista, ¿no? y logró acumular una gran fortuna precisamente con sus inversiones que hacía a través del banco. Y bueno, de él vamos a tocar una sonata que es para flauta de pico y bajo continuo, que en esta ocasión se hace con el clavecín, y esta sonata es la sonata en la menor del opus 1 y consta de 4 movimientos.
La cantata es una forma musical para una o más voces con acompañamiento instrumental y fue la forma más importante de música vocal en el periodo barroco, además de la ópera y el oratorio, y por mucho la más presente. Era en esencia música para músicos en la cual el compositor tenía plena libertad para realizar experimentos armónicos y someter a prueba nuevos métodos de creación para deleite propio. En las academias italianas, lugar de encuentro de los conocedores y músicos profesionales, los poetas improvisaban con frecuencia los textos de las cantatas a las que inmediatamente ponían música un compositor y se pasaba a interpretar. En esta práctica destacaron Scarlatti y Händel. Al no representarse en un escenario, la cantata dependía en todo momento de la caracterización musical y como consecuencia logró plasmar una intensidad musical casi nunca conseguida por la ópera. La siguiente pieza que van a escuchar es la cantata Nel dolce dell'oblio, en el dulce olvido, de Händel, y nos envuelve en pensamientos nocturnos acerca de los sentimientos de ansiedad e incertidumbre sobre el amor y la fidelidad. La cantata nos hace reflexionar sobre placeres y los dolores del engaño. Nel dolce dell'oblio e che riposi la mia figlia adorata veglia coi pensieri suoi e in quella quiete amor non ci sa mai compare fuori la sua pace turbar mentre la dorme. Già che il sonno lì dipinge la sembianza del suo bene, la sembianza del suo bene. Già che il sonno lì dipinge, già che il sonno lì dipinge la sembianza del suo bene. Già che il sonno lì dipinge la sembianza del suo bene. Nella quiete pur finge d'abbracciar le sue catene. Dipinge la sembianza del suo bene, la sembianza del suo bene. Già che il sonno lì dipinge, già che il sonno lì dipinge la sembianza del suo bene. Già che il sonno lì dipinge la sembianza
dil suo vini. Così fidella vive al cuor che adora e nell'ombra respiro la luce di quel sol per cui sospiro. All'inganno il suo diletto, se pensiero se d'affetto, stiamo a me ciò che non sanno, stiamo a me ciò che non sanno. Se pensier mossi d'affetto, stiamo a me ciò che non sanno, all'inganno il suo diletto, il suo diletto. Se pensiamo se d'affetto, stiamo a me ciò che non sanno. Se pensiamo se d'affetto, stiamo a me ciò che non sanno. Ma se poi si risveglia un tal errore, nel pensiero dice a noi, all'inganno il suo dolore, all'inganno il suo dolore. Ma se poi si risveglia un tal errore, il pensiero dice a noi, all'inganno il suo dolore, all'inganno il suo dolore. All'inganno il suo diletto, se pensiamo se d'affetto, stiamo a me ciò che non sanno, stiamo a me ciò che non sanno. Se pensiamo sì d'affetto, stiamo a me ciò che non sanno,